Bases vuelve a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, donde el cuerpo podrá aceptar los cambios introducidos ayer por la noche en el Senado o rechazarlos de forma total o parcial. Para hablar de eso, para hablar de qué va a pasar con la suerte, no solo de la ley base, sino también del paquete fiscal, estamos en comunicación con el diputado por el PRO, Damián Arabia. Damián, buenas noches, te saluda Leandro Dario, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué va a pasar en diputados y cuál va a ser la postura del PRO? Bueno, nosotros, primero que nada, estamos felices, contentos, celebramos que finalmente, después de tanto tiempo, se haya aprobado esta media sanción, si se quiere, de la ley bases en el Senado. Creemos que es una señal muy importante. Hoy los mercados han reaccionado de una manera muy positiva, con las acciones y los bonos en alza, el dólar paralelo bajando, bueno, el riesgo país bajando, una cantidad de señales que evidentemente demuestran que cuando los argentinos hacemos las cosas bien y con seriedad, el mundo quiere venir, invertir, lo cual va a generar mucha más producción, mucho más empleo. Así que la verdad que en este sentido celebro que el presidente haya tenido esta señal que era verdaderamente importante después de tantos meses de pedirnos al Congreso de la Nación que le demos una ley y que tanto tiempo se ha demorado. Diputado. Por supuesto, nosotros... Sí, contame. Sí, no, por supuesto nosotros tenemos una mirada que es que la ley que sacamos o la media sanción que sacamos desde la Cámara de Diputados era la más adecuada. Ahora el Senado ha introducido algunos cambios, de los cuales muchos surgen de un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Naturalmente, como es el Poder Ejecutivo el que pide esta ley, nosotros aceptaremos aquellos cambios que el Poder Ejecutivo haya, si se quiere, acordado, pero insistiremos en todos aquellos cambios que en realidad hayan surgido a partir de una mayoría desfavorable para el cambio en la Argentina. Damián, vamos punto por punto, si te parece. Me parece un poco más jugoso e interesante para aprovecharte. Por ejemplo, RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. El Senado lo acotó a algunos sectores, entre ellos minería, energía, forestoindustria. Ustedes lo habían hecho mucho más amplio. ¿Van a insistir en el proyecto de diputados o van a aceptar ese cambio del Senado? Bueno, todavía estamos discutiendo algunas cuestiones, pero nosotros tenemos una vocación de que el RIGI sea lo más amplio posible, porque tenemos una mirada de lo que es el RIGI, que es una mirada de que la Argentina tiene que volver a generar estabilidad, un régimen estable y que perdure a lo largo del tiempo, y que eso sirva para efectivamente atraer inversiones y no quede en la nada. Esa es nuestra mirada. Después, por supuesto, a ver, nos tenemos que sentar para acordar entre por lo menos 129 diputados para volver a insistir con el proyecto original, motivo por lo cual así funciona la democracia y así funciona el Congreso. De la misma manera pensamos que tenemos que tener una mirada para insistir sobre el régimen de ganancias, el régimen de bienes personales, bueno, una serie de actualizaciones que evidentemente son necesarias en la Argentina y lamentablemente en el Senado de la Nación, de vuelta, la representación que surge de otros tiempos, ¿no? Digo, los senadores que todavía están legislando han sido electos algunos hace casi 6 años. Esto es mucho tiempo en la Argentina, porque evidentemente han sido electos con otro clima, bajo otros paradigmas, o inclusive, como es el caso de Martín Lustó, que ha sido electo por una fuerza del cambio y hoy ha votado con el kirchnerismo. Damián, así que ya vamos a llegar a Lustó. Te quería preguntar por algo que mencionaste antes, el impuesto a las ganancias. Hoy en el gobierno había cierta preocupación con la posibilidad de no alcanzar los votos que tuvieron en la anterior votación, valga la redundancia, de diputados. ¿Cómo está ese poroteo? ¿Va a haber impuesto a las ganancias o no? Bueno, por supuesto, el poroteo hay que hacerlo y como dice
el refrán, los pingos se ven en la cancha. Ahora, yo lo que digo es, me cuesta pensar por qué diputados que han votado de una manera ahora votarían de otra. Entonces, si ya lo aprobamos, ¿por qué ahora no lo aprobaríamos? Es decir, se te pierden un par de jugadores en el camino. Bueno, van a tener que explicar a aquellos que voten algo distinto. Vuelvo a insistir, que es posible siempre y cuando surja a partir de un acuerdo, de una lógica de decir, bueno, estas son las condiciones que han cambiado y son por estos motivos. Si no, realmente creo que va a ser muy difícil poder explicarlo, ¿no? Y bienes personales tampoco prosperó en el Senado. Era un proyecto que beneficiaba a los contribuyentes bajando las alícuotas. ¿Qué te parece cuál es el ánimo dentro de diputados con ese segmento del capítulo fiscal, bienes personales? Diría que en el mismo sentido, que a diferencia de lo que pasa con otras cosas que uno puede entender de vuelta, que formen parte de un acuerdo más amplio sobre alguna determinada empresa que a partir de determinado sector decir, bueno, no se privatiza o no se privatiza todavía, o bien en una discusión aparte, con una evaluación distinta. Bienes personales, al igual que el impuesto a las ganancias, son dos elementos centrales para, primero, garantizar el equilibrio fiscal. Pero segundo, y mucho más importante, para garantizar para los contribuyentes la situación. ¿Cómo puede ser que los senadores estén votando un régimen de blanqueo con el que yo coincido y estoy de acuerdo hasta determinado monto, pero a aquellos que han pagado durante mucho tiempo y tienen todos sus dineros declarados, no le cambien el piso de bienes personales? Entonces, o hay una contradicción o es realmente un muy mal mensaje. El mensaje sería algo así como el que paga sus impuestos y tiene todo declarado es medio torpe, por utilizar un término generoso. Damián, hoy estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso. ¿Cómo fue esa reunión con la oposición dialoguista? ¿Qué fue lo que les pidió él a ustedes? No, fue una reunión muy buena, muy positiva. La verdad es que la posición del jefe de gabinete ya desde que era ministro de Interior y todo el tiempo ha sido una posición muy positiva, de un trabajo muy generoso, si así se quiere, y sobre todo de búsqueda de consensos, búsqueda de acuerdos en un Congreso que está muy fragmentado, ¿no? Un Congreso que tiene 38 diputados de la Libertad Avanza, 37 diputados del PRO, 34 o 33 diputados de la Unión Cívica Radical, un bloque de Hacemos que ya no es uno solo, que hay dos bloques. Bueno, es un Congreso fragmentado que evidentemente hay que tratar de encontrar los consensos necesarios para sacar adelante estas leyes. En definitiva, la Libertad Avanza tiene un 15% más o menos de la Cámara de Diputados y un 10% más o menos de la Cámara de Senadores. Es realmente una representación muy baja para un gobierno, en términos históricos es en un piso. Así que creo que ese es un poco el rol que está llevando muy bien adelante el jefe de gabinete. Damián, la última, te pido una respuesta breve. Vos mencionaste recién a Lustó, ayer por la noche fuiste muy duro en redes sociales, lo calificaste como forro. ¿No es demasiado fuerte eso, teniendo en cuenta que hace meses fueron a una elección dentro de la misma coalición? Mira, a mí lo que me parece fuerte es que una persona que se ha comprometido con el electorado falte a su palabra. Eso es lo que me parece fuerte. Me parece fuerte que una persona que ha sido electa para representar un cambio en la Argentina, para terminar con la decadencia de la Argentina, en definitiva lo único que haga sea cuidar su corporación, su kiosquito, su currito, su lugarcito, y no respetar a su electorado, a su partido político, que votó todo a favor de la ley Bases y él votó en contra con el kirchnerismo. Así que yo... mi consideración sobre él es que volvió a ser el ministro de Economía de Cristina. El mismo que nos llevó a la 125, casi a una guerra civil, hace 15 años, ahora, de vuelta, nos vuelve a llevar a un conflicto social.
Damián Arabia, diputado nacional por el PRO, muchas gracias por esta nota. Buenas noches. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. No es la única noticia, la ley base, la única noticia